Con Filolao de Crotona entramos en un territorio cronológico peculiar. Es un contemporáneo de Sócrates y Demócrito. Si nos atenemos a las fechas, no es un presocrático en el sentido estricto del término. Pero si lo incluimos en este volumen es porque su pensamiento no rompe con la tradición anterior, sino que la culmina. Filolao fue el primer pitagórico que puso por escrito las doctrinas de la escuela. Su libro, Sobre la naturaleza, es la fuente principal que utilizó Aristóteles para conocer el pitagorismo. En sus páginas encontramos una cosmología que combina los principios limitadores e ilimitados, el número como estructura de lo real y una astronomía audaz. Por primera vez, la Tierra no está en el centro del cosmos, sino que gira junto con los demás astros alrededor de un fuego central. Hoy exploramos la obra de un pensador que tendió el puente entre Pitágoras y Platón. Con Filolao, la filosofía pitagórica da un giro decisivo. No se trata ya de repetir las enseñanzas del maestro en el círculo cerrado de una comunidad, sino de exponerlas, de sistematizarlas, de ponerlas por escrito para que otros puedan discutirlas. La pregunta que Filolao formula es tan sencilla como profunda. ¿Cómo surge el orden? ¿Qué hace falta para que lo múltiple, lo indeterminado y lo caótico se conviertan en un cosmos, en un mundo estructurado y armónico? El problema tiene dos caras que Filolao aborda en su libro sobre la naturaleza. La primera es metafísica. Existen dos tipos de principios, dice, lo ilimitado, apeira, y lo que limita, peras. Ninguno de los dos puede generar el orden por sí solo. Lo ilimitado sin límites es pura dispersión. Los límites sin nada que limitar son vacíos. La cuestión es cómo se combinan. La segunda dimensión es cosmológica. Si el universo es el resultado de esa combinación, si es número y armonía, ¿cómo se refleja eso en su estructura? ¿Dónde está la Tierra? ¿Hay un centro? Filolao ofreció una respuesta que todavía hoy nos sorprende por su audacia. Y lo hizo, por primera vez en la historia del pitagorismo, en un libro destinado al público. Con Filolao, la situación de las fuentes cambia respecto a la mayoría de los presocráticos. No dependemos exclusivamente de testimonios indirectos. Filolao fue el primer pitagórico que quebró el secretismo de la escuela y publicó un libro. Se titulaba Sobre la naturaleza, y conservamos de él algo más de 20 fragmentos textuales. Es, junto con los de Empédocles y Demócrito, uno de los corpus más extensos de la filosofía presocrática. A estos fragmentos se suman los testimonios de Aristóteles, que en la metafísica y en Acerca del cielo discute las doctrinas de Filolao con cierto detalle. También poseemos referencias valiosas en los doxógrafos posteriores. Diógenes Laercio le dedica un breve pasaje en el libro octavo de sus Vidas de los filósofos. Estobeo, en su antología, nos transmite varios de los fragmentos más importantes. Y Aecio, en sus Opiniones de los filósofos, recoge noticias sobre su cosmología. La relativa abundancia de fuentes directas hace de Filolao una figura privilegiada dentro del pitagorismo. No tenemos que reconstruir su pensamiento a partir de ecos. Podemos leerlo, en parte, en sus propias palabras. Filolao vivió en un momento convulso para la escuela pitagórica. Hacia mediados del siglo V a.C., las comunidades pitagóricas que se habían extendido por la Magna Grecia sufrieron una violenta persecución. Sus lugares de reunión fueron incendiados, muchos de sus miembros asesinados, y los supervivientes se dispersaron por el mundo griego. Filolao fue uno de ellos. Se exilió en Tebas, donde enseñó durante años y donde, probablemente, escribió su libro. Es contemporáneo de Sócrates y de Demócrito, pero pertenece a un mundo intelectual muy distinto, el de la tradición pitagórica que ahora luchaba por sobrevivir. En ese contexto de dispersión, Filolao tomó una decisión que cambiaría la historia del pitagorismo: publicar sus doctrinas. Rompió el secreto que había protegido la escuela durante más de un siglo y puso por escrito las enseñanzas sobre los principios, los números y la armonía del cosmos. Gracias a ese gesto, el pitagorismo dejó de ser una tradición oral confinada a una comunidad cerrada y se convirtió en una filosofía que podía ser leída, discutida y criticada. Entre sus discípulos se contaba Eurito de Crotona, de quien Diógenes Laercio nos dice que, junto con Filolao, fue maestro de los últimos pitagóricos en la ciudad de Fliunte.
Platón, en uno de sus viajes a Italia, entró en contacto con ellos y adquirió el libro de Filolao, que sería una de las fuentes principales de su cosmología. ¿De dónde procedían las ideas que Filolao sistematizó? La influencia más inmediata es la tradición pitagórica oral, la doctrina de los números como principio de todas las cosas y la armonía como estructura del cosmos. Pero Filolao no se limitó a repetir. Incorporó elementos del pensamiento de Anaximandro, cuyo concepto de lo ilimitado, el apeirón, resuena en su noción de los apeira, los principios ilimitados. Y detrás de todo ello se percibe la herencia de la cosmología milesia, la convicción de que el universo puede explicarse mediante un principio unificador racional. Filolao recogió todos estos hilos y los tejió en un sistema propio, el primero que el pitagorismo ofreció por escrito al mundo. Llegamos al núcleo doctrinal del pensamiento de Filolao. De los más de 20 fragmentos conservados, 2 nos ofrecen la clave de toda su filosofía. El primero dice así: la naturaleza en el cosmos fue armonizada a partir de ilimitados y limitadores, y el cosmos entero y todas las cosas que hay en él. El segundo, más breve, anuncia: acerca de la naturaleza y la armonía es así. En estas frases se cifra una de las sistematizaciones más ambiciosas del pitagorismo. Filolao distingue 2 tipos de principios que constituyen toda la realidad. Por un lado, los ilimitados, apeira, lo indeterminado, lo que no tiene forma ni figura, lo que se extiende sin cesar. Por otro lado, los limitadores, peras, lo que da forma, lo que define, lo que establece bordes y contornos. Ninguno de los dos puede generar el cosmos por sí mismo. Lo ilimitado sin límites es pura dispersión, caos sin orden. Los límites sin nada que limitar son abstracciones vacías. Hace falta un tercer elemento que los una. Ese elemento es la armonía. La armonía no es un principio separado, sino la fuerza que ensambla lo ilimitado con lo limitador, que produce el ajuste, el encaje, la proporción. El cosmos entero no es más que el resultado de esa armonización originaria. ¿Y cómo opera la armonía? Mediante el número. Filolao retoma aquí la intuición central del pitagorismo y la lleva a su máxima expresión. La armonía es proporción, y la proporción se expresa numéricamente. Cada cosa en el cosmos es lo que es porque encarna una determinada razón numérica. Los intervalos musicales, la octava, la quinta, la cuarta, no son más que los casos más evidentes de esta ley universal. Pero lo que vale para la música vale para todo, para los astros, para los elementos, para el alma misma. El número no es una abstracción que aplicamos al mundo, es la estructura misma de lo real. La aplicación más audaz de estos principios fue la cosmología de Filolao. Hasta entonces, todas las cosmologías griegas habían sido geocéntricas. La Tierra ocupaba el centro del universo. Filolao rompió con esta tradición. En el centro del cosmos no está la Tierra, sino un fuego central, al que llamó el hogar de Zeus. Alrededor de este fuego giran 10 cuerpos celestes. La antitierra, un cuerpo invisible que Filolao postuló para completar la década sagrada. La Tierra, la Luna, el Sol, los 5 planetas conocidos y la esfera de las estrellas fijas. La Tierra no es el centro inmóvil del universo. Es un astro más que gira alrededor del fuego central. Por primera vez en la historia del pensamiento occidental, se propone un cosmos no geocéntrico. Y la razón de esta estructura es matemática. La década, el número 10, es el número perfecto. El cosmos debe contener 10 cuerpos celestes porque esa es la proporción que expresa la armonía universal. Filolao no se limitó a afirmar que existen principios ilimitados y limitadores unidos por la armonía. Como todo pensador sistemático, ofreció razones para sostener que esta tríada es necesaria y que ninguna de sus partes puede ser eliminada o reducida a las otras. Examinemos los 3 argumentos principales que articulan su propuesta. El primer argumento es una constatación de límites, nunca mejor dicho. Lo ilimitado, los apeira, no pueden generar orden por sí mismos. Imaginemos una extensión sin bordes, sin contornos, sin diferencias internas. No hay en ella nada que separe una cosa de otra, nada que defina un aquí frente a un allí, un esto frente a un aquello. Es pura indeterminación. Si el cosmos hubiera surgido solo de lo ilimitado,
no habría cosmos en absoluto. Solo un continuo indiferenciado, un caos sin forma. Para que existan cosas, objetos definidos, estructuras, proporciones, hace falta algo que recorte, que delimite, que establezca frontera. Ese algo son los limitadores, los peras. Sin límites no hay orden posible. Este argumento recuerda a la crítica que Anaximandro había dirigido a Tales. El principio no puede ser algo determinado. Pero Filolao da un paso más. No niega lo indeterminado, lo conserva, pero le añade lo que le falta. El segundo argumento es simétrico al primero, y eso revela la elegancia del pensamiento de Filolao. Los límites por sí mismos son igualmente insuficientes. Un límite sin nada que limitar es una abstracción vacía. ¿Qué sentido tiene hablar de frontera si no hay un territorio que dividir? ¿Qué significa la forma si no hay una materia a la que dar forma? Si solo existieran los limitadores, no habría nada que limitar. Serían pura potencia sin actualidad, estructuras sin contenido. Hace falta algo sobre lo que operen. Una extensión, una multiplicidad, un campo abierto. Ese algo son los ilimitados. Filolao comprendió, con una claridad que asombra, que los dos principios se exigen mutuamente. No son enemigos que se combaten, sino complementos que se necesitan. Pero el argumento más profundo de Filolao es el tercero, porque no basta con que existan los ilimitados y los limitadores. Su mera yuxtaposición no produce orden. Dos principios pueden coexistir sin relacionarse, como dos sustancias que se ignoran. Hace falta un tercer elemento que los ponga en contacto, que los ajuste, que produzca el encaje. Ese elemento es la armonía. Y la armonía, insiste Filolao, no es un concepto metafórico ni una aspiración estética. Es una operación precisa, la unión de lo ilimitado y lo limitador mediante proporciones numéricas. La octava musical no es bella porque suene bien, sino porque encarna la razón 2 en 1. Esa razón es lo que armoniza dos extremos, lo grave y lo agudo, en una unidad. Lo mismo ocurre con los astros, con los elementos, con el alma misma. La tríada Apeiraperas armonía es irreductible. Sin cualquiera de los tres, el cosmos se desmorona. La sistematización de Filolao no fue un ejercicio interno para iniciados. Transformó el pitagorismo, proyectó su influencia sobre Platón y Aristóteles, y anticipó ideas que la ciencia tardaría siglos en redescubrir. Examinemos las 4 implicaciones principales de su pensamiento. La primera implicación es de orden metafísico. Filolao ofreció a la filosofía un modelo para pensar la complejidad. La realidad no se reduce a un solo principio, como el agua de Tales o el aire de Anaxímenes. Tampoco a una tabla de opuestos como en el pitagorismo primitivo. Es una tríada irreductible. Lo ilimitado, lo limitador y la armonía. Ninguno de los tres puede ser eliminado. Ninguno puede ser absorbido por los otros. Lo ilimitado sin límites es caos. Los límites sin lo ilimitado son vacíos. Y sin la armonía, ambos permanecerían desconectados. Este modelo triádico inaugura una forma de pensar que tendrá larga descendencia. Las estructuras ternarias aparecerán una y otra vez en la historia de la filosofía, desde la dialéctica platónica hasta la tesis-antítesis-síntesis de Hegel. La segunda implicación es cosmológica y quizás sea la más sorprendente. Filolao propuso el primer cosmos no geocéntrico de la historia del pensamiento occidental. La Tierra no ocupa el centro del universo, sino que gira alrededor de un fuego central junto con los demás astros. No es todavía el heliocentrismo de Aristarco o de Copérnico. El centro no es el Sol, sino un fuego invisible. Pero el gesto intelectual es el mismo: descentrar la Tierra, privarla de su lugar privilegiado. Cuando Copérnico, en el siglo XVI, busque precursores de su teoría, encontrará en Filolao al primer pitagórico que se atrevió a mover la Tierra. La tercera implicación afecta a la propia escuela pitagórica. Al publicar su libro, Filolao rompió el secretismo que la había envuelto durante más de un siglo. El pitagorismo dejó de ser una doctrina oral confinada a una comunidad cerrada y se convirtió en una filosofía que podía ser leída, discutida y criticada. Aristóteles, cuando expone y critica las doctrinas pitagóricas en la metafísica, está leyendo a Filolao. Sin él, nuestro conocimiento del pitagorismo sería mucho más pobre. La cuarta implicación es la influencia directa sobre Platón. La tradición afirma que Platón, en uno de sus viajes a Italia, adquirió el libro de Filolao.
Si la anécdota es cierta o no, es difícil saberlo. Pero las huellas están ahí. En el Fedón, cuando Sócrates discute si el alma es una armonía del cuerpo, está dialogando con una doctrina de Filolao. En el Timeo, cuando Platón describe la formación del cosmos a partir de principios matemáticos, está desarrollando intuiciones que leyó en el libro del Pitagórico. La cosmología de Filolao fue uno de los puentes más sólidos entre el pitagorismo primitivo y la filosofía de Platón. Y a través de Platón, esas ideas viajarían hasta los umbrales de la modernidad. La interpretación de Filolao tropieza con dificultades que han ocupado a generaciones de especialistas. La primera es la autenticidad de los fragmentos. Conservamos más de 20, pero algunos de ellos, especialmente los más extensos, han sido sospechosos de ser reelaboraciones posteriores o incluso falsificaciones de pitagóricos tardíos. El debate sobre cuáles son genuinos y cuáles no sigue abierto. La segunda cuestión afecta al núcleo mismo de su filosofía. Filolao habla de ilimitados y limitadores, pero no especifica su naturaleza. ¿Son principios materiales, como el agua de Tales? ¿Son principios formales, como las ideas de Platón? ¿O son otra cosa? La ambigüedad ha dado lugar a lecturas muy diversas. La tercera cuestión concierne a la cosmología. Filolao postuló la existencia de una antitierra, un cuerpo celeste invisible que orbita entre el fuego central y la Tierra. Aristóteles, nuestra fuente principal, sugiere que la introdujo solo para que el número de cuerpos celestes fuera 10, la década sagrada. ¿Pero era esa su única función? ¿Tenía algún papel astronómico real? La cuarta cuestión es histórica. ¿Fue realmente Filolao el primer pitagórico en publicar un libro? Algunas fuentes atribuyen a Hipaso de Metaponto una publicación anterior, pero los testimonios son tardíos y poco fiables. El debate sigue abierto, aunque la mayoría de los especialistas mantienen la prioridad de Filolao. La valoración de Filolao ha oscilado entre quienes lo consideran una figura central del pitagorismo y quienes ven en él un eslabón más de una larga cadena. Karl Huffman, en su monumental estudio de 1993, lo situó en el primer plano. Para Huffman, Filolao no es un pitagórico más, es el pitagórico cuya obra hizo posible que Aristóteles y Platón conocieran la doctrina. Sin su libro, el pitagorismo no sería casi tan desconocido como el orfismo. Huffman defendió la autenticidad de la mayoría de los fragmentos y reconstruyó a partir de ellos un sistema filosófico coherente. Walter Burkert, el gran pionero de los estudios pitagóricos, adoptó una postura más cauta. Reconoció la importancia de Filolao como sistematizador, pero advirtió contra la tentación de atribuirle demasiado. A su juicio, muchos de los conceptos que se consideran filolaicos, la tríada de principios, la cosmología del fuego central, pudieron ser desarrollados por pitagóricos posteriores y luego proyectados retrospectivamente sobre Filolao. Guthrie, por su parte, ofreció una lectura integradora. Filolao no es ni el genio solitario que imaginó Huffman ni el compilador anónimo que sugirió Burkert. Es el puente entre dos épocas del pitagorismo, la mística del número del siglo VI y la cosmología racional que heredará Platón. Tres lecturas que, en el fondo, discuten una misma cuestión. ¿Cuánto del pitagorismo que conocemos es obra de Pitágoras y cuánto de Filolao? Llegamos al final de nuestra lección sobre Filolao de Crotona. Conviene retener tres ideas fundamentales. La primera es su sistematización del pitagorismo. Frente al todo es número de la tradición primitiva, Filolao articuló una tríada de principios: lo ilimitado, lo limitador y la armonía que los une. Ninguno puede ser reducido a los otros. Ninguno basta por sí solo. Con esta estructura, Filolao ofreció a la filosofía un modelo para pensar la complejidad que tendría una larga descendencia. La segunda idea es su cosmología. Filolao fue el primer pensador en la historia de Occidente que propuso un cosmos no geocéntrico. La Tierra no está en el centro. En el centro hay un fuego, el hogar de Zeus, alrededor del cual giran 10 cuerpos celestes. La antitierra, la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas fijas danzan en círculos concéntricos gobernados por la armonía de las proporciones numéricas. No es todavía el heliocentrismo moderno, pero el gesto intelectual. Descentrar la Tierra,
privarla de su lugar privilegiado. Es el mismo que Copérnico retomará 2000 años después. La tercera idea es su papel como puente. Filolao tomó una decisión que cambió la historia del pitagorismo: publicar sus doctrinas. Rompió un siglo de silencio y secretismo, y al hacerlo permitió que el pensamiento pitagórico saliera del círculo cerrado de la comunidad y se convirtiera en una filosofía pública. Aristóteles leyó su libro y a través de él conoció el pitagorismo. Platón lo adquirió en Italia y lo convirtió en fuente de su propia cosmología. Por eso cerramos con esta frase: Filolao no fundó una escuela, pero tendió el puente por el que el pitagorismo viajó del siglo VI a la filosofía de Platón, y de allí a toda la historia del pensamiento occidental. Para quien desee profundizar en Filolao y el pitagorismo, hay varias obras de referencia inexcusable. La edición canónica de los fragmentos sigue siendo la de Diels y Krantz, junto con los pasajes relevantes de la metafísica y acerca del cielo de Aristóteles. En cuanto a los estudios, el monumental trabajo de Karl Huffmann, publicado en 1993, es la obra de referencia definitiva. Edita, traduce y comenta todos los fragmentos y testimonios y ofrece una reconstrucción completa de su pensamiento. A él se suman la ya clásica obra de Walter Burkert, que revolucionó los estudios pitagóricos, y el primer volumen de la historia de la filosofía griega de Guthrie, que sitúa a Filolao en el contexto más amplio del pensamiento presocrático. En la próxima lección abandonaremos la Magna Grecia para viajar a Éfeso, en la costa jonia, donde nos espera un pensador de una intensidad sin parangón: Heráclito. Frente al orden pitagórico, Heráclito proclamará que el principio de todas las cosas es el cambio mismo. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.